La ira puede tocar tu corazón, pero solo la palabra de Dios y el amor del Señor pueden enseñarte a controlarla. Escrito y publicado por Q-Vibe. Tú conoces esa sensación, una palabra que cae mal, una injusticia que arde por dentro, un gesto que te hace sentir ignorado, una presión que se acumula hasta que el corazón se enciende. Y entonces aparece la pregunta silenciosa. ¿Cómo se supone que un hijo de Dios debe vivir cuando la ira toca la puerta? Porque la ira no siempre llega como maldad evidente. A veces llega como cansancio, a veces llega como dolor, a veces llega como deseo de defender lo correcto. Pero si no hay dominio propio, la ira se vuelve peligrosa. Puede empujar tu boca a decir lo que no se debe, puede romper la confianza en tu casa, puede enfriar el amor en la familia, puede dividir relaciones en la comunidad y puede abrir espacio para el pecado. La Biblia no ignora este tema, lo ilumina con verdad y con esperanza. Hoy no necesitas prometer que nunca más te enojarás. Necesitas aprender a traer tu ira delante del Señor cada vez que aparezca, hacer una pausa santa y elegir un camino parecido al de Jesús. Este es un camino de sanidad, de claridad y de paz real. Un camino donde tu corazón deja de ser un campo de batalla y se convierte en un lugar gobernado por la paz de Cristo. Capítulo 1. La ira ante los ojos de Dios. Emoción o pecado. Tú no estás solo cuando sientes ira. Esa emoción puede aparecer en un segundo, como una chispa que salta en el corazón cuando algo te duele, cuando ves una injusticia, cuando alguien cruza un límite, cuando sientes que te faltaron al respeto. Y aquí viene una verdad que trae claridad. La ira como emoción es real, pero lo que decide si se vuelve pecado es la manera en que tú la alimentas y la usas. La Biblia no te pide fingir que no sientes. La Biblia te enseña a gobernar lo que sientes, para que tu corazón no sea gobernado por el fuego. Piensa en la ira como una señal. A veces es un aviso de que algo no está bien. Puede ser un grito interno que dice, aquí hay injusticia, aquí hay abuso, aquí hay algo que necesita corrección. En ese sentido, la ira puede señalar un problema real, pero también puede convertirse en una puerta abierta. Si tú la dejas crecer sin freno, puede transformarse en amargura, en violencia, en palabras que hieren, en decisiones que destruyen, en relaciones que se rompen. Por eso, este tema es tan serio. No porque sentir ira te convierta automáticamente en una mala persona, sino porque la ira sin control es como un río que se desborda y arrastra todo a su paso. La Biblia te muestra que existe una ira que nace de lo correcto y también una ira que nace del orgullo, del dolor acumulado o del deseo de herir. Y tú necesitas esa distinción para vivir en paz. No para sentir culpa, sino para caminar con luz. Mira el ejemplo de la ira justa en la vida de Jesús. Hubo un momento en el templo en el que él vio algo que profanaba la santidad. Habían convertido un lugar de oración en un mercado. La casa destinada a honrar a Dios estaba siendo usada para intereses personales. Jesús reaccionó con firmeza, expulsó a los que comerciaban allí, porque su celo era por la santidad, no por su ego. Su indignación no era una rabieta, era una respuesta limpia ante una ofensa espiritual. No fue ira para demostrar poder personal, fue celo por lo santo. Y esto te enseña algo profundo. Tu ira puede ser una fuerza para defender lo correcto, pero solo cuando está sometida a Dios, solo cuando no busca venganza, solo cuando no nace del orgullo herido. Ahora mira el otro lado, la ira que produce consecuencias dolorosas. La Biblia también te muestra un ejemplo fuerte en la vida de Moisés. Moisés fue un siervo de Dios, un líder llamado, un hombre que caminó con propósito. Pero hubo un momento de presión, de cansancio, de frustración. El pueblo exigía, se quejaba, empujaba. Y en un arrebato, Moisés actuó mal. Golpeó la roca cuando Dios le había dicho otra cosa. Ese acto, nacido de la ira,
tuvo un costo grande. Perdió el privilegio de entrar en la tierra prometida. No porque Dios sea cruel, sino porque Dios toma en serio lo que pasa cuando un líder deja que el fuego gobierne la obediencia. Esto también es para ti. Cuando la ira manda, la obediencia se debilita. Cuando la ira toma el volante, tú puedes hacer en un minuto lo que luego lloras durante años. Entonces, ¿qué mira Dios cuando tú te enojas? Dios no mira solo el gesto del momento. Dios mira la raíz, la intención, el fruto. Hay una ira que te empuja a poner límites sanos, a corregir con verdad, a defender al débil, a proteger tu hogar, a mantenerte firme ante lo injusto. Pero hay otra ira que te empuja a humillar, a gritar, a castigar, a controlar, a manipular, a herir con palabras, a recordar ofensas, a romper puentes. Y esta segunda ira, si tú la alimentas, se convierte en pecado porque destruye lo que Dios ama, destruye la paz, destruye la comunión, destruye la confianza. Ahora quiero darte un cuadro simple para que lo veas claro. La ira puede ser una alarma, pero también puede ser una llave. Una alarma que te avisa que algo está mal y una llave que abre puertas peligrosas si la giras hacia el lado equivocado. Cuando la ira se queda viviendo dentro, se vuelve resentimiento. Cuando el resentimiento madura, se vuelve amargura. Cuando la amargura crece, se vuelve dureza. Y cuando el corazón se endurece, ya no escuchas con claridad, ya no respondes como hijo de Dios, respondes como esclavo de un fuego interior. Por eso necesitas mirar tu interior con honestidad. La Biblia no te llama a negar, te llama a examinar. Y aquí una imagen que te va a ayudar. Piensa en un vaso de agua limpia. Cuando el vaso está quieto, parece transparente. Pero si tú lo agitas con fuerza, el sedimento del fondo sube y ensucia todo. La ira hace algo parecido. Cuando todo está calmado, tú puedes pensar que estás bien, que no hay nada dentro. Pero cuando alguien te provoca, cuando la presión llega, cuando la herida se toca, el corazón se agita y lo que estaba escondido aparece. No es que la ira invente el bajo, la ira lo revela. Y eso, aunque duele, también puede ser una oportunidad de sanidad, porque Dios puede mostrarte lo que necesita ser tratado, lo que necesita ser rendido, lo que necesita ser transformado. Entonces, tú no estás condenado por sentir ira, pero sí estás llamado a decidir qué harás con ella. La pregunta no es, ¿me enojé? La pregunta es, ¿qué alimenté después? Guardé silencio cargado de veneno, respondí con gritos. Dejé que la mente repitiera la ofensa una y otra vez. Busqué vengarme, usé la ira como arma para dominar, o la llevé a Dios para que Él la purifique y la convierta en una respuesta sabia. La Escritura te guía con un equilibrio poderoso. Puedes enojarte, pero no permitas que el enojo te lleve al pecado. No dejes que se prolongue, no lo dejes dormir contigo, no lo guardes como un tesoro oscuro. Porque cuando la ira se queda, empieza a construir una casa dentro de ti, y esa casa no trae paz, trae tormenta. También la Biblia te enseña a ser pronto para escuchar, lento para hablar, lento para airarte, porque la ira humana no produce la justicia de Dios. Esto es dirección práctica. Cuando escuchas más, comprendes mejor. Cuando hablas menos, hieres menos. Cuando bajas la velocidad del enojo, te acercas más al carácter de Cristo. Y aquí está el centro para tu vida. Dios no quiere que tú vivas prisionero de reacciones. Dios quiere darte dominio propio. Quiere que tu casa tenga paz. Quiere que tu familia sea protegida. Quiere que tu fe permanezca firme cuando hay tensión. Porque la ira descontrolada no solo afecta un instante, deja huellas, deja palabras clavadas como espinas, deja recuerdos que pesan, deja distancia, deja culpa. Pero Dios tiene poder para enseñarte otro camino, el camino del corazón gobernado por su Espíritu. Capítulo 2. El origen de la ira. Cuando el corazón está herido y el ego habla,
Muchas veces tú crees que te enojas por lo que está delante de tus ojos. Una frase, un gesto, un retraso, una contradicción, una crítica. Pero si miras con sinceridad, descubrirás que muchas iras no nacen del problema presente, sino de algo más profundo. Una herida vieja, un miedo escondido, una presión acumulada o un orgullo que no quiere ceder. Y esta verdad te libera, porque cuando tú entiendes el origen, dejas de pelear solo con la superficie y empiezas a sanar la raíz. La ira puede ser como un humo que sale de una casa. El humo se ve, molesta, asusta, pero el humo no es el incendio, es la señal. El incendio está dentro. Y Dios quiere ayudarte a entrar con luz, no para avergonzarte, sino para restaurarte. Hay un punto clave que cambia tu manera de vivir. Cuando sientas que la ira sube, hazte una pregunta directa. ¿Qué dentro de mí está siendo tocado? Porque no siempre es la situación. A veces es tu honor. Te sentiste menospreciado, ignorado, ridiculizado. A veces es el miedo a ser abandonado. Te dolió sentir que no te eligieron, que no te priorizaron, que no te tomaron en cuenta. A veces es la necesidad de controlar. Cuando las cosas se salen de tu plan, tú te desesperas, y ese desespero se disfraza de enojo. A veces es la sensación de no ser respetado. Y cuando el respeto se percibe como amenazado, el corazón reacciona como si estuviera en peligro. Y aquí necesitas ver algo con mucha claridad. Cuando la ira nace de esas zonas, la ira no está defendiendo lo correcto, está defendiendo tu ego, está protegiendo una identidad frágil, está intentando recuperar poder, está buscando sentirse seguro a la fuerza. Y ese tipo de ira te roba paz, porque te obliga a vivir en vigilancia, como si el mundo te debiera algo para que tú estés tranquilo. La Biblia te muestra este espejo en historias reales. Mira a Jonás. Dios le dio una misión: ir a Nínive, una ciudad que representaba amenaza, pecado, violencia. Jonás no quería, y cuando por fin fue y la gente se arrepintió, Dios mostró misericordia. Pero Jonás se enojó. No se enojó porque Dios fue injusto, se enojó porque la compasión de Dios no coincidió con su deseo personal. Su corazón quería castigo, Dios dio perdón. Su ego quería tener razón, Dios mostró gracia. Esa escena es dura, pero es sanadora si tú la escuchas con humildad, porque a veces tú también te enojas cuando Dios no actúa como tú esperabas. Cuando Dios bendice a alguien que tú crees que no lo merece. Cuando Dios tarda en castigar lo que tú quieres ver corregido. Cuando Dios te invita a perdonar y tú quisieras ver al otro pagar. Y allí aparece el ego diciendo: mi opinión debe ser la medida de la justicia. Pero el Señor te recuerda que su misericordia es más alta que tu impulso y su corazón es más amplio que tu herida. La ira de Jonás te enseña que el ego herido puede vestirse de celo espiritual, puede sonar correcto, pero por dentro hay dureza. Y Dios no quiere dureza en ti, quiere un corazón que se parezca al de Cristo. Un corazón que ama la justicia, sí, pero que no pierde la misericordia. Ahora mira otra historia, la de Esaú y Jacob. Esaú se enojó con Jacob hasta el punto de querer venganza. La ira no fue solo por un evento puntual, fue alimentada por una mezcla peligrosa: pérdida, comparación, sensación de haber sido robado y el dolor de verse desplazado. Cuando tú comparas tu vida con la de otro, cuando sientes que el otro avanzó y tú no, cuando crees que alguien te quitó algo, el corazón se vuelve terreno fértil para el odio. Y la ira, si tú la alimentas, deja de ser un momento y se convierte en un plan de devolver el golpe, un plan de hacer pagar, un plan de destruir. Y esto es exactamente lo que la ira hace cuando no es llevada a Dios. Primero se siente como una explosión, luego se vuelve una conversación interna repetida, luego se transforma en una decisión. Y finalmente se vuelve una identidad.
Tú ya no dices, estoy enojado. Tú empiezas a vivir como alguien enojado, y allí se pierde la paz, se pierde la ternura, se pierde la claridad. Por eso, necesitas una imagen que te ayude a comprenderte con compasión. Imagínate llevando una mochila pesada llena de piedras. Cada herida es una piedra. Cada rechazo, cada traición, cada vergüenza, cada decepción, cada palabra dura que quedó grabada es una piedra. Tú caminas, trabajas, sonríes, sigues adelante. Pero el peso está allí. Y un día algo pequeño ocurre. Una tontería, una frase leve, un detalle mínimo, y explotas. La gente alrededor piensa que reaccionaste por eso pequeño, pero en realidad se rompió la correa. No fue la última piedra la que te derribó, fue el peso acumulado. Este capítulo te invita a dejar de justificar la explosión y empezar a reconocer la mochila. Porque Dios no solo quiere que tú pidas perdón por lo que dijiste, Él quiere sanar lo que te pesa. Dios no solo quiere apagar el incendio, Él quiere sanar el lugar donde guardaste gasolina. Ahora viene una práctica sencilla, pero poderosa, para que tú hagas un trabajo real con el Señor. Toma un momento con calma. Escribe 3 cosas que suelen encender tu ira. 3 situaciones, 3 palabras, 3 actitudes que te disparan. Luego escribe 3 miedos escondidos detrás de esa ira. Miedo a no ser suficiente, miedo a perder control, miedo a ser ignorado, miedo a ser abandonado, miedo a que te humillen. Y finalmente, escribe una frase verdadera que tú quisieras decirle a Dios. No una frase bonita, una frase honesta. Señor, me duele esto. Señor, tengo miedo. Señor, me cuesta soltar. Señor, quiero cambiar. Cuando tú haces esto, tú abres una puerta a la sanidad. Porque Dios no puede transformar lo que tú escondes, pero sí puede transformar lo que tú rindes. Y tú estás en un camino de libertad. No para convertirte en alguien frío, sino para convertirte en alguien fuerte por dentro, alguien que no reacciona desde la herida, sino que responde desde la paz de Cristo. Capítulo 3. La ira y el pecado. Cuando el fuego cruza la línea, tú puedes sentir ira y no estar pecando. Esa verdad te trae alivio. Pero también necesitas escuchar la otra parte con seriedad. Hay una línea, y cuando la ira cruza esa línea, deja de ser una emoción y se vuelve un terreno peligroso para el pecado. La línea aparece cuando tú alimentas la ira, cuando la guardas, cuando la conviertes en rencor, cuando hablas con maldad, cuando buscas venganza, cuando deseas herir, cuando tu corazón empieza a disfrutar el castigo del otro. En ese punto, el fuego ya no solo calienta, quema. Dios no te llama a reprimir, Dios te llama a gobernar. Porque la ira sin gobierno se vuelve una herramienta del enemigo. Y tú has sido llamado a vivir en libertad, no en cadenas invisibles. La palabra te da un rumbo claro con una luz muy práctica. El amor no se irrita fácilmente, el amor no guarda rencor, el amor no lleva una lista secreta de ofensas para sacarla en el momento exacto y golpear con ella. Esto es más que poesía, es una brújula. Si tú dices que amas, pero tu corazón vive reaccionando, explotando, acusando, recordando lo malo, entonces la ira está ocupando un lugar que no le corresponde. Porque el amor de Dios en ti no solo cambia lo que tú sientes, cambia lo que tú haces con lo que sientes. Aquí hay una señal para ti. Cuando la ira se convierte en memoria de lo malo, ya cruzó la línea. Cuando tú repites lo que te hicieron como una película diaria, cuando tú alimentas tu narrativa de víctima para justificar el veneno, cuando tú guardas frases para devolverlas con más fuerza, ya no estás buscando justicia, estás cultivando oscuridad. Y Dios te ama demasiado para dejarte allí. Mira la historia de Caín. Caín se enojó porque su ofrenda fue rechazada. No fue solo tristeza, fue orgullo herido. Fue comparación, fue resentimiento. Y lo más fuerte es que Dios le habló antes del desastre. Dios le advirtió,
Le mostró lo que estaba pasando dentro. Le dijo que el pecado estaba a la puerta, como un animal esperando entrar, y le dijo que él debía dominarlo. Eso te enseña algo decisivo. Antes de que la ira se convierta en pecado, Dios suele darte un aviso interno, una inquietud, una tensión en el pecho, un pensamiento de castigo, un deseo de controlar, una fantasía de humillar. Esa es la puerta. Y el pecado espera allí, no porque sea más fuerte que tú, sino porque tú puedes abrirla con tus decisiones. Caín no dominó su ira, la dejó crecer, la guardó, y esa ira lo llevó a matar a su propio hermano. El primer asesinato humano nace en un corazón que no quiso rendir el fuego. Y aquí no se trata de que tú llegarás a ese extremo, se trata de entender el principio. La ira alimentada te lleva más lejos de lo que tú pensabas. Empieza con un pensamiento, sigue con una palabra dura, luego con un acto impulsivo y finalmente con destrucción. Ahora mira a Saúl. Saúl vio a David avanzar, vio el favor de Dios sobre él, y en vez de alegrarse, se llenó de ira y de celos. Eso es importante. La ira muchas veces se mezcla con envidia. Tú no solo te enojas por lo que pasó, tú te enojas porque el otro tiene algo que tú sientes que te falta. Y cuando esa mezcla entra, el corazón pierde paz rápidamente. La ira de Saúl no fue un momento. Se convirtió en una persecución larga, una cacería, un desgaste que destruyó su reino y destrozó su alma. La ira sostenida no solo daña a la otra persona, te consume a ti, te quita sueño, te roba enfoque, te vuelve sospechoso, te vuelve duro, te hace interpretar todo desde la amenaza. Y al final, tú ya no sabes si estás defendiendo tu propósito o tu miedo. Aquí entra una imagen que necesitas recordar. La ira es como una bestia encadenada. Si tú la mantienes con disciplina, no te domina. Pero si tú la alimentas cada día con quejas, con murmuro, con frases repetidas, con conversaciones donde solo confirmas tu enojo, esa bestia se hace más fuerte. Y aunque esté encadenada, un día te muerde a ti. Porque la ira alimentada siempre termina mordiendo a su dueño. Muerde tu familia con palabras, muerde tu fe con incredulidad, muerde tu salud con tensión, muerde tu mente con obsesión, muerde tu paz hasta que ya no recuerdas cómo era vivir ligero. Por eso, si tú eres una persona de fe, escucha bien este punto. No le pidas a Dios solo que te quite la ira. Pídele a Dios que cambie tu corazón, porque muchas veces la ira es el fruto, no la raíz. La raíz suele estar en la falta de paz y en la falta de confianza. Cuando tú no confías en que Dios es justo, quieres tomar justicia con tus manos. Cuando tú no descansas en que Dios cuida, quieres controlar a la fuerza. Cuando tú no crees que Dios sostiene tu valor, necesitas defender tu honor con gritos. Pero cuando la paz de Cristo reina en ti, la ira pierde poder. Entonces tu oración no es solo, Señor, quita este fuego. Tu oración se vuelve, Señor, cambia mi interior. Dame confianza cuando siento amenaza. Dame paz cuando siento presión. Dame humildad cuando mi ego se levanta. Dame amor que no guarda lo malo. Y enséñame a dominar la puerta antes de que el pecado entre. Tú no estás llamado a vivir perseguido por tu propia ira. Tú estás llamado a vivir guiado por el Espíritu. Y cuando el fuego quiera cruzar la línea, tú puedes detenerte, rendirte a Dios y elegir un camino nuevo. Capítulo 4. El camino del dominio propio. Cómo la Biblia enseña a bajar el fuego de la ira. Tú no fuiste creado para vivir a merced de tus reacciones. Tú fuiste llamado a vivir guiado por el Espíritu. Y aquí está el punto central. El dominio propio no es solo una técnica psicológica para contar hasta 10. No es solo respirar y ya. El dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Es el resultado de una vida cerca de Dios. Cuando tu interior se llena de la presencia del Señor, tus respuestas empiezan a cambiar. No porque tú te vuelvas perfecto, sino porque tú te vuelves más gobernado por la paz de Cristo que por el impulso del momento.
Dios no te pide que seas fuerte solo con fuerza humana, porque la fuerza humana se cansa, se agota, se rompe bajo presión, pero el Espíritu de Dios produce una fuerza distinta, una fuerza mansa, una firmeza tranquila, una claridad que no necesita gritar para ser real. Y eso es exactamente lo que tú necesitas cuando la ira intenta subir como una ola. La palabra te da un camino práctico. Sé pronto para escuchar, sé lento para hablar, sé lento para airarte. Este orden es sabiduría pura. Cuando tú escuchas rápido, tú entiendes mejor. Cuando tú hablas lento, tú hieres menos. Cuando tú te vuelves lento para la ira, tú le quitas velocidad al fuego. Y cuando le quitas velocidad, tú recuperas el control. Aquí hay una diferencia que puede transformar tu vida. Reaccionar es responder desde el impulso. Responder es actuar desde una decisión. Reaccionar es dejar que el momento mande. Responder es dejar que Dios guíe. Reaccionar es rápido y ciego. Responder es más lento, pero más sabio. Y tú puedes aprender a reemplazar reacción por respuesta. ¿Cómo se aprende esto? Se aprende viviendo cerca del Señor. Se aprende entrenando el corazón antes de la tormenta. Se aprende con hábitos espirituales. Se aprende con humildad. Se aprende aceptando que tu boca puede ser un arma o puede ser un instrumento de paz. Mira a Nehemías. Él tenía una misión: reconstruir el muro. Y mientras trabajaba, vinieron burlas, desprecio, oposición, sabotaje. Eso enciende ira en cualquier ser humano. Porque cuando tú estás haciendo lo correcto y te atacan, el ego grita, responde, defiéndete, destruye al que se ríe de ti. Pero Nehemías hizo algo que muestra dominio propio. Él oró antes de actuar. Él habló con Dios antes de hablar con los hombres. Él puso su emoción bajo el cielo antes de convertirla en palabras, y por eso no se desvió. Su objetivo no cambió. No dejó que la ira torciera su misión. No dejó que el orgullo lo sacara del camino. Él entendió algo que tú también debes entender. Cuando tú te detienes a orar, tu ira pierde el poder de dirigir tu vida. Cuando tú oras, tú vuelves a ver el panorama. Recuerdas para qué estás aquí. Recuerdas a quién perteneces. Recuerdas que no necesitas ganar una discusión si eso te cuesta tu paz y tu propósito. Ahora mira a Daniel. Daniel enfrentó presión e injusticia. Fue acusado sin motivo. Fue empujado a una sentencia dura. Había manipulación, había trampa, había un sistema contra él. Y aún así, Daniel se mantuvo sereno y fiel. No se volvió violento. No se volvió desesperado, no se volvió vengativo. Él siguió honrando a Dios con calma, y Dios lo libró del foso de los leones. Esto te enseña algo muy fuerte. La calma no es debilidad, la calma es fe. La calma es decir, Dios sigue en el trono, aunque yo esté bajo presión. La calma es decir, no necesito romperlo todo para sentir que tengo control, porque mi vida está en las manos del Señor. Y esa confianza baja el fuego de la ira. Ahora toma esta imagen. Una puerta tiene bisagras. Si tú la cierras con fuerza, una y otra vez, las bisagras se doblan, la puerta se daña, la casa se vuelve incómoda, todo se rompe poco a poco. Pero si tú la cierras con suavidad, la casa permanece en paz. Tus palabras, cuando estás enojado, son la manera en que tú cierras la puerta. Hay palabras que son un portazo, hay palabras que golpean y deforman, hay palabras que dejan marcas. Y aunque después pidas perdón, la bisagra ya quedó torcida. Por eso Dios te enseña a cerrar la puerta con mansedumbre. No porque el tema no importe, sino porque tu casa interior y tu casa familiar merecen paz. Y aquí viene una práctica concreta para ti. El descanso sagrado, la pausa santa. Cuando sientas que el fuego sube, detente. No corras a hablar, no corras a escribir, no corras a responder. Detente, respira lento. Deja que tu cuerpo baje la velocidad y haz una oración corta,
una oración de una sola frase: Señor, guarda mi boca y guarda mi corazón. Luego habla, pero habla desde respuesta, no desde reacción. Habla con verdad, sí, con firmeza, sí, pero con dominio propio, porque el dominio propio no te quita autoridad, te da autoridad, te vuelve estable, te vuelve confiable, te vuelve un testimonio vivo. Tú no estás condenado a repetir patrones, tú puedes aprender un camino nuevo, un camino donde el Espíritu Santo te entrena, donde tu oído escucha antes de tu boca, donde tu corazón se rinde antes de explotar y donde tu paz se convierte en tu fuerza. Capítulo 5. Perdonar y soltar la venganza. El camino para ser libre de la amargura. Cuando te han herido, la venganza se presenta como una promesa seductora. Te dice que así recuperarás dignidad. Te dice que así habrá justicia. Te dice que así el dolor se equilibrará. Pero la venganza siempre cobra un precio, y el precio casi nunca lo paga primero la otra persona. Lo pagas tú por dentro, porque la venganza puede dar una sensación momentánea de poder, pero deja cadenas de amargura, te ata al pasado, te mantiene conectado a la herida, te roba paz, y Dios no quiere que tú vivas así. Aquí está la verdad que necesitas abrazar. Perdonar no es decir que lo que te hicieron estuvo bien. Perdonar no es negar el daño. Perdonar no es llamar pequeño a lo que te rompió por dentro. Perdonar es otra cosa. Perdonar es entregar el derecho de juzgar al Dios que ve todo, es soltar el control del castigo. Es decir, Señor, tú eres justo, tú conoces la verdad completa, yo suelto esta carga en tus manos. Y esto es precisamente lo que enseña la Escritura. No te vengues por tu propia mano, deja lugar para la justicia de Dios. Esto no es un mensaje de debilidad, es un llamado a confianza. Cuando tú tomas la venganza, tú te sientas en un trono que no te corresponde. Cuando tú la sueltas, tú reconoces que Dios es juez, y tú eres hijo. Y un hijo no necesita vivir con el puño cerrado, porque su padre gobierna. Tal vez tú piensas, si no me vengo, entonces la injusticia gana. Pero mira bien, la venganza no repara tu corazón, la venganza no borra la herida, la venganza no devuelve lo que perdiste, solo cambia el sabor de tu dolor, lo convierte en veneno, y Dios no quiere que tu historia termine con veneno, Dios quiere que tu historia termine con libertad. Mira a José. José fue traicionado por sus propios hermanos, fue vendido, fue humillado, fue apartado de su familia, vivió injusticias que nadie debería vivir. Y aún así, con el tiempo Dios lo levantó. José llegó a un lugar de autoridad, y un día, los mismos hermanos que lo vendieron llegaron a pedir ayuda, sin reconocerlo al principio. José tenía poder real para destruirlos. Tenía la oportunidad perfecta para cobrar cada lágrima. Podía devolver el golpe con intereses. Pero José eligió perdonar. Y esto es lo que lo hace grande delante de Dios. José vio más allá de su dolor. Vio un plan. Vio que Dios había usado lo que otros hicieron para mal, para preservar vida. Eso no excusó la maldad de sus hermanos, pero sí liberó el corazón de José del deseo de venganza. Él entendió que la mano de Dios era más grande que la traición humana. Y tú necesitas esa visión, porque mientras tú solo ves la ofensa, tu corazón se queda atado, pero cuando tú empiezas a creer que Dios puede redimir incluso lo que te hirió, la amargura pierde fuerza. Tú no dices, estuvo bien lo que pasó. Tú dices, Dios puede transformar lo que pasó, y eso cambia tu futuro. Ahora mira a David. David fue perseguido por Saúl, injustamente. Saúl lo envidiaba. Saúl lo quería muerto. David tuvo oportunidades claras para matar a Saúl, oportunidades que, para muchos, serían una salida lógica. Pero David no lo hizo. ¿Por qué? Porque temía a Dios, porque respetaba el orden de Dios, porque confiaba en que Dios juzga con justicia.
David entendió que la venganza no es un atajo hacia la paz, es un camino hacia la culpa, y prefirió esperar la justicia de Dios antes que manchar su corazón con sangre. Esto te enseña algo. Soltar la venganza no significa que tú te vuelves pasivo. Significa que tú decides no convertirte en lo que te hirió. Significa que tú eliges obedecer a Dios incluso cuando podrías justificar otra cosa. Significa que tú proteges tu alma. Ahora escucha esta imagen y guárdala. La amargura es como sostener un carbón encendido en la mano para lanzarlo contra alguien. Tú lo aprietas con fuerza porque quieres que el otro arda, pero el primero que se quema eres tú. La amargura te quema la mente, te quema el cuerpo con tensión, te quema el sueño, te quema la alegría, te quema las relaciones, te quema la fe, y mientras más aprietas, más duele. Eso es lo que hace el rencor. Te promete justicia, pero te da dolor. Por eso, el perdón es liberación. El perdón es abrir la mano, es dejar caer el carbón. Es decir, no seguiré quemándome para mantener vivo este deseo de castigo. Y esto no siempre se siente fácil. A veces, perdonar se siente como morir a algo, pero en realidad es volver a vivir. Y aquí viene una práctica final, muy concreta. Ora el perdón por capas, porque muchas veces tú perdonas una vez, pero el recuerdo vuelve, la emoción regresa, la escena se repite en tu mente, y allí tú piensas, no perdoné de verdad. No, lo que pasa es que el perdón no siempre es una emoción instantánea. El perdón es una decisión que se reafirma cada vez que la memoria se levanta. Entonces tú haces esto. Señor, decido perdonar hoy. Señor, vuelvo a perdonar ahora. Señor, suelto esta ofensa otra vez. Señor, entrego el juicio en tus manos. Líbrame de la amargura, sana mi corazón, llena mi interior con la paz de Cristo. Tú no estás llamado a cargar cadenas, tú estás llamado a caminar ligero. Y cuando tú sueltas la venganza, Dios no solo te libera del pasado, te prepara para un futuro más limpio, más estable, más lleno de paz. Capítulo 6. Cuando otros se enojan contigo, vivir como hijo de Dios en medio del conflicto. No siempre eres tú quien se enoja. A veces la ira viene hacia ti. Alguien levanta la voz, alguien te acusa, alguien te habla con dureza, alguien descarga su frustración sobre ti, y en ese momento se enciende una batalla interna. Una parte de ti quiere defenderse, ganar, demostrar que tienes razón. Otra parte de ti recuerda quién eres en Cristo, y aquí está el punto central. Tú no fuiste llamado a ganar discusiones. Tú fuiste llamado a guardar la paz y a dar testimonio con tu actitud. Esto cambia la manera en que tú enfrentas el conflicto, porque cuando tu meta es ganar, tú subes el volumen, cortas, atacas, humillas, exiges, y aun si terminas con la última palabra, pierdes algo más valioso, pierdes paz, pierdes ternura, pierdes autoridad espiritual. Pero cuando tu meta es honrar a Dios, tú buscas otra victoria. La victoria de mantener tu espíritu limpio, la victoria de responder con mansedumbre, la victoria de no permitir que la ira del otro te arrastre a su mismo fuego. La Biblia te da un principio suave y poderoso. Una respuesta amable calma la ira, una respuesta áspera enciende contienda. Esto no es teoría, es una ley del corazón humano. La dureza provoca dureza. La suavidad abre una puerta a la calma. Y suavidad no significa que tú aceptas todo. Suavidad significa que tú eliges el tono que apaga, no el tono que quema. Cuando alguien se enoja contigo, tú puedes hacer dos cosas. Puedes convertirte en espejo del caos o puedes convertirte en un lugar de calma. Y aquí viene la imagen, dos campanas. Una campana está sonando descontrolada. Si la otra campana también empieza a temblar, toda la habitación se llena de ruido. Nadie escucha,
nadie piensa, solo hay choque. Pero si una campana permanece quieta, el sonido empieza a bajar. No porque la primera campana sea buena, sino porque el silencio firme le quita fuerza al ruido. Tú puedes ser esa campana quieta, no desde orgullo, sino desde dominio propio, no desde frialdad, sino desde paz. Mira la historia de Abigail. David estaba herido y furioso, había sido despreciado, se sintió insultado, y su ira lo empujó a una decisión peligrosa: derramar sangre, arruinar su futuro por un momento de fuego. Pero Abigail apareció con sabiduría. No llegó con gritos, no llegó con desafío, llegó con palabras justas y un espíritu manso, y su intervención detuvo la tragedia. Un solo acto de sabiduría salvó vidas y protegió el destino de David. Esto te enseña algo precioso. Una palabra sabia puede salvar un futuro entero. Y tú no sabes cuántas veces Dios quiere usarte para detener la violencia de un momento. A veces tú eres quien recibe el enojo. Y si tú respondes con mansedumbre, tú te conviertes en un puente de paz. Y también pasa al revés. A veces tú estás al borde de reaccionar. Y Dios envía a alguien con sabiduría. Por eso aprende a escuchar en vez de explotar, porque el enojo puede llevarte a cruzar líneas que después te duelen. Y ahora mira a Jesús. Jesús fue acusado injustamente, fue insultado, fue humillado, le mintieron, lo provocaron, lo golpearon con palabras antes de golpearlo con manos. Y aún así, Él no devolvió insulto por insulto, no respondió con el mismo veneno. Él se entregó al que juzga con justicia. Esto es profundamente espiritual. Jesús no necesitó defender su ego porque su identidad estaba segura. Jesús no necesitó ganar discusiones porque su misión era salvar. Jesús no se dejó atrapar por la provocación porque su corazón estaba rendido al Padre. Tú también puedes aprender ese camino. Cuando alguien te habla con ira, recuerda esto: tu valor no depende de la opinión del otro, tu paz no depende de convencer al otro, tu identidad no depende de ganar. Tú perteneces a Dios. Y si tú perteneces a Dios, puedes mantenerte firme sin volverte violento. Ahora vamos a algo práctico, porque tú necesitas frases concretas cuando la tensión sube. 3 frases lentas para bajar el fuego. Tú estás muy molesto. Te escucho. Podemos pausar unos minutos y luego seguimos hablando. Quiero entender qué fue lo que te hirió. Estas frases hacen algo importante. Primero, reconocen la emoción del otro sin aprobar su maltrato. Segundo, crean un espacio para respirar. Tercero, cambian el enfoque de la pelea al entendimiento. Y si tú sientes que tu corazón empieza a acelerarse, vuelve a la pausa santa, respira lento, ora por dentro. Señor, dame mansedumbre. Señor, guarda mi boca. Señor, hazme pacificador. Porque el mundo está lleno de gente que sabe discutir, pero Dios busca hijos que sepan traer paz. Y cuando tú eliges la mansedumbre en medio del conflicto, tú no estás perdiendo. Tú estás mostrando el carácter de Cristo, y ese testimonio vale más que cualquier victoria en una discusión. Capítulo 7. Sanar las consecuencias y construir una vida de paz duradera. Controlar la ira no es solo apagar un incendio cuando ya está ardiendo. Controlar la ira es construir una casa interior tan firme que el fuego ya no se enciende con facilidad. Porque tú puedes aprender a callarte cuando estás enojado, tú puedes aprender a respirar, tú puedes aprender a frenar una respuesta. Pero si por dentro sigues lleno de heridas, de tensión, de amargura, de inseguridad, el fuego volverá. Y Dios no quiere que tú vivas en un ciclo de explosión y culpa. Dios quiere darte una paz estable, una paz que se vuelva tu forma de vida. Por eso, este capítulo trata de sanar y de reconstruir. No solo de cambiar un momento, de cambiar una dirección. Cuando la ira te ha llevado a herir, hay pasos de sanidad que traen libertad.
El primero es reconocer tu parte con humildad, no excusas, no justificaciones. Reconocer, decir con verdad, esto estuvo mal, esto salió de mí, esto dañó, porque el orgullo mantiene la herida abierta, pero la humildad abre la puerta a la restauración. El segundo paso es pedir perdón. No un perdón rápido para salir del paso, un perdón claro, con responsabilidad. Perdóname por mis palabras, perdóname por mi tono, perdóname por lo que hice. Esto honra a Dios y también limpia tu conciencia. El tercer paso es buscar reconciliación cuando sea posible. Reconciliación no siempre significa volver a la misma relación exactamente igual. A veces, la reconciliación es paz con límites. Pero cuando hay un camino para sanar, Dios te llama a caminarlo, porque la paz no es solo ausencia de pelea, es presencia de amor y verdad. El cuarto paso es reparar el daño. La ira muchas veces deja ruinas. Tal vez rompiste confianza, tal vez rompiste un ambiente familiar, tal vez dejaste miedo, tal vez lastimaste con palabras. Reparar puede significar tiempo, puede significar actos consistentes, puede significar demostrar con hechos que tú estás aprendiendo un camino nuevo. Y el quinto paso es aprender a vivir de otra manera, porque no basta con decir nunca más. Tú necesitas un estilo de vida que fortalezca tu interior. Mira la historia del hijo pródigo. Él volvió sucio, roto, sin argumentos, volvió reconociendo su culpa y el padre lo recibió. Pero el padre no solo lo perdonó, lo restauró, le devolvió identidad, le devolvió dignidad, le devolvió lugar en la casa. Esto es muy importante para tu sanidad. Dios no solo quiere que tú dejes de enojarte, Dios quiere restaurarte como hijo. Porque cuando tú sabes quién eres para Dios, ya no necesitas defenderte con ira. Ya no necesitas gritar para sentir valor. Ya no necesitas controlar para sentir seguridad. Tu identidad se vuelve un lugar firme. Y aquí hay una verdad hermosa. Sanar no es solo dejar de sentir enojo. Sanar es volver a vivir como hijo amado, con paz, con seguridad, con dirección. Ahora mira otra historia, Filemón y Onésimo. Allí hubo una relación rota, hubo dolor, hubo una herida social, una herida de injusticia, una herida de dignidad. Pero en Cristo se abre un camino nuevo. La reconciliación en Cristo transforma una relación marcada por daño en una relación nueva, de hermano a hermano. Esto muestra el poder del Evangelio. Jesús no solo te enseña a controlar tu boca, Jesús te enseña a reconstruir relaciones desde un corazón transformado. Tal vez tú piensas que algunas relaciones ya no tienen arreglo, y puede ser cierto que no todo se reconstruye igual. Pero cuando Cristo entra, se abre un tipo de sanidad que el mundo no entiende. A veces se restaura la relación. A veces se restaura tu corazón, aunque la relación no vuelva. Pero siempre, siempre, Dios puede restaurar tu paz. Ahora guarda esta imagen. Tu mente es como un jardín. Si tú solo arrancas la mala hierba por arriba, la raíz queda y la hierba vuelve a crecer. Pero si tú cuidas la tierra, si tú riegas, si tú siembras semillas buenas, el jardín cambia con el tiempo. Así es tu interior. Si tú solo intentas apagar explosiones, vuelven. Pero si tú cambias la tierra, si tú alimentas tu corazón con lo bueno, con lo santo, con lo pacífico, tú comienzas a ser otra persona desde adentro. Por eso necesitas un ritmo de vida, un ritmo que construya paz. Lee la palabra de Dios con constancia, no solo cuando estás mal. La palabra limpia tu mente y ordena tu interior. Haz oraciones cortas varias veces al día. No esperes a estar al límite. Ora en momentos pequeños. Señor, guíame. Señor, dame calma. Señor, guarda mi lengua. Elige un ambiente de paz. Si tú te rodeas de ruido, de drama, de discusiones, tu alma se calienta.
Busca espacios que te bajen la velocidad. Evita contenido que te encienda. Hay cosas que alimentan la irritación, noticias consumidas sin descanso, mensajes agresivos, conversaciones tóxicas. Si tú alimentas el fuego crece. Practica gratitud. La gratitud cambia el enfoque del corazón. Un corazón agradecido se vuelve menos reactivo porque aprende a ver el bien que Dios está haciendo. Tú estás construyendo una casa interior, piedra por piedra, hábito por hábito, oración por oración. Y un día te darás cuenta de algo. Ya no explotas como antes, ya no te domina lo mismo, ya no te arrastra la misma chispa, porque la paz de Cristo estará reinando dentro de ti. Y esa paz no es frágil, es una paz duradera. Es la paz de un hijo que ha sido restaurado. Capítulo 8. La ira en la familia. La herida más cercana y la sanidad más cercana. Si hay un lugar donde la ira deja las marcas más profundas, ese lugar es la familia. En la calle tú te controlas. En el trabajo tú mides tus palabras. Con extraños tú te esfuerzas por mantener una imagen. Pero en casa, con tu esposo o tu esposa, con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, tú bajas la guardia y lo que está dentro sale con más fuerza. Por eso este capítulo es tan necesario, porque la familia es el lugar donde más se hiere y también puede ser el lugar donde más se sana. La ira en la familia tiene dos formas peligrosas. Una es silenciosa, la otra es explosiva. La ira silenciosa parece tranquila por fuera, pero por dentro es fría. Se muestra como distancia, como silencio castigador, como respuestas cortas, como ironía, como desprecio disimulado, como no hablar durante días, como mirar sin ternura. No hay gritos, pero hay una pared. Y esa pared duele, porque el silencio sin amor puede ser un arma. La persona que está cerca lo siente, los hijos lo sienten, el ambiente cambia, la casa se vuelve pesada, y aunque no haya insultos, hay abandono emocional. La ira explosiva es la que todos reconocen. Gritos, ofensas, puertas golpeadas, objetos lanzados, amenazas, palabras que se clavan en el corazón y no se olvidan. Esta ira asusta, rompe la confianza. Crea un hogar donde la gente camina con miedo, midiendo cada frase, como si cualquier detalle pudiera encender una tormenta. Y tú necesitas escuchar esto con claridad. Ambas formas destruyen. La silenciosa enfría el amor, la explosiva quema el amor, y Dios quiere salvar tu casa de las dos. Ahora, ¿por qué nos enojamos más con los que amamos? Parece injusto, pero es común, porque con los cercanos tú te sientes seguro, sabes que no se irán tan fácil. Sientes que puedes soltar lo que contienes afuera. También porque las expectativas son más altas. Tú esperas comprensión, apoyo, consideración, y cuando no lo recibes, duele más. Y además, porque en la familia todo se acumula. Pequeñas molestias no habladas, heridas no sanadas, cansancio diario, estrés financiero, presión del trabajo, falta de descanso, y un día algo pequeño enciende una explosión grande. No es solo el momento, es la acumulación. Pero aquí entra la palabra de Dios como medicina. Dios no te deja sin dirección. Dios te da principios claros para que la casa vuelva a ser refugio. Habla la verdad con amor. Eso significa que tú no escondes lo que duele, pero tampoco lo dices para destruir. Tú dices lo que es cierto con un corazón que busca construir, no aplastar. No uses palabras dañinas. En la familia, las palabras se quedan. Un extraño puede olvidar tu frase, pero un hijo la carga años. Un esposo puede perdonar, pero la herida necesita tiempo. Por eso, Dios te llama a cuidar tu boca. No porque seas débil, sino porque tu casa es sagrada. Y busca reconciliarte rápido. No dejes que el conflicto se pudra. No dejes que el silencio se convierta en costumbre. La reconciliación rápida no siempre significa resolver todo en 5 minutos.
Significa no permitir que el orgullo mande. Significa iniciar un camino de paz lo antes posible. La Biblia también te muestra una familia real con heridas reales. La familia de Jacob. Allí hubo favoritismo, hubo competencia, hubo celos, hubo traición. Los hermanos se lastimaron de maneras profundas. Y el resultado fue ruptura, años de dolor, años de distancia. Pero Dios no dejó esa historia en ruinas. Dios fue restaurando paso a paso, a través del arrepentimiento, a través del tiempo, a través del perdón, a través de corazones que fueron quebrantados. Eso te da esperanza. Tu familia no está condenada a repetir patrones. Dios puede restaurar lo que parece imposible si hay humildad y si hay un deseo real de volver al camino. Ahora, toma esta imagen. La casa debería ser refugio, un lugar para descansar, un lugar donde tu alma respira. Pero si tus palabras se vuelven un martillo, la casa se convierte en campo de batalla. Y nadie puede sanar en un campo de batalla. Los niños se encogen por dentro, la pareja se endurece, el amor se enfría. Por eso Dios te llama a cambiar el tono, no para negar problemas, sino para volver a construir refugio. Y aquí viene una práctica para tu vida diaria, algo que puedes usar incluso cuando el ambiente está tenso. 3 frases de perdón con espíritu de fe. Me equivoqué. Perdóname. Quiero cambiar y reparar. Oremos juntos. Estas frases parecen simples, pero son poderosas. La primera rompe el orgullo. La segunda abre un camino de restauración. La tercera invita a Dios al centro, porque la familia no se sostiene solo con voluntad humana, se sostiene con la presencia del Señor. Y ahora una oración corta para tu familia, para repetir cada noche. Señor, entra en nuestra casa, limpia nuestro corazón, guarda nuestra boca, sana lo que hemos herido. Enséñanos a hablar con amor y a perdonar rápido. Que tu paz gobierne nuestro hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Tú puedes convertir tu casa en refugio otra vez. No porque nunca habrá tensión, sino porque Cristo puede enseñarte a responder con mansedumbre. Y cuando Él gobierna tu hogar, el lugar más cercano, que fue herida, también se vuelve el lugar más cercano de sanidad. Capítulo 9. La ira en la iglesia y en el servicio, cuando el celo se convierte en contienda. Hay un dolor particular que solo entiende quien ama a Dios. No es la ira por cosas del mundo, es la herida que nace dentro de un ambiente espiritual. Conflictos en la comunidad, tensiones en el servicio, fricciones en el grupo pequeño, palabras dichas por hermanos, decisiones que no te incluyen, críticas en el ministerio, comparaciones silenciosas. Y tú piensas, aquí no debería pasar, pero pasa, y precisamente por eso necesitas aprender a enfrentar la ira en la iglesia con madurez espiritual. Porque el enemigo no solo ataca por fuera, también intenta romper por dentro, donde debería haber amor. Aquí el objetivo es claro, no negar el conflicto, sino sanarlo. No apagar discusiones solo por apariencia, sino proteger la unidad que Dios ama. Primero necesitas distinguir entre 2 fuegos, el celo santo y el enojo de la carne. El celo santo busca la gloria de Dios y la santidad con amor. El celo santo corrige sin humillar, sirve sin exigir aplausos, ama la verdad sin perder la misericordia. Pero el enojo de la carne es otro fuego, se enciende rápido, se ofende fácil, busca quedar por encima, quiere controlar, se alimenta del orgullo y muchas veces se disfraza de espiritualidad. Porque en la iglesia puede ocurrir algo muy peligroso. Tú puedes creer que estás defendiendo a Dios, cuando en realidad estás defendiendo tu ego. Tú puedes creer que estás luchando por la verdad, cuando en realidad estás luchando por reconocimiento. Tú puedes creer que estás corrigiendo por santidad, cuando en realidad estás reaccionando por orgullo herido. La ira en el servicio suele tener raíces específicas, el yo, el honor personal,
la necesidad de ser visto, la necesidad de ser valorado, la comparación. Tú miras lo que otro recibe y te duele. Tú ves a alguien avanzar y sientes que te quedas atrás. Tú das mucho y cuando no hay gratitud, el corazón se amarga. Y allí nace una ira silenciosa, no porque amas menos a Dios, sino porque tu corazón está cansado y tu ego empieza a pedir pago. Ahora, escucha el riesgo más fuerte de la ira espiritual. Usar versículos para ganar discusiones, pero perder el amor. Esta es una tragedia. Tú puedes citar la Escritura con exactitud y aún así estar lejos del corazón de Cristo. Puedes tener argumentos correctos y un espíritu incorrecto. Puedes ganar una pelea teológica y perder la unidad. Y si pierdes la unidad y pierdes el amor, ya perdiste lo más importante. Dios te da principios claros para caminar en comunidad. El amor edifica. Eso significa que tus palabras deben construir, no aplastar. La humildad considera al otro como digno de honra. Eso significa que tú no miras a tus hermanos como competencia, los miras como parte del cuerpo, y guarda la unidad. Eso significa que tú cuidas el espíritu de la casa de Dios como algo sagrado. No porque todos piensen igual, sino porque todos pertenecen al mismo Señor. Ahora, mira un ejemplo real en la Escritura. Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo fuerte. No fue una diferencia pequeña, fue una tensión que los llevó a separarse en el camino. Y aquí hay una lección muy madura. Puede haber desacuerdos entre siervos de Dios. No todo desacuerdo es pecado. El pecado aparece cuando el desacuerdo se convierte en amargura, cuando se vuelve ataque, cuando se vuelve desprecio, cuando se vuelve división con veneno. La historia muestra que Dios siguió usando a cada uno en su camino. Dios no se quedó sin obra porque hubo un desacuerdo. Pero la lección para ti es esta. Si llega un conflicto, cuida tu corazón. No permitas que el desacuerdo se convierta en odio. No permitas que la diferencia de opinión te robe el amor por tu hermano. Porque tu llamado no es solo servir, tu llamado es amar mientras sirves. Mira también a la iglesia primitiva. Hubo un conflicto por la distribución a las viudas, hubo quejas, hubo sensación de injusticia, y la comunidad no ignoró el problema, lo enfrentó con sabiduría. Eligieron personas llenas del Espíritu para servir y traer orden. Esto es clave. La solución no fue gritos, no fue humillación, fue estructura, justicia y espiritualidad. Buscaron una respuesta que preservara la unidad. Eso es sabiduría del cielo. Cuando hay un problema real, se corrige con amor y con orden, no con contienda. Aquí te dejo una imagen que te va a ayudar. La iglesia es un cuerpo con muchos miembros. Si una parte se enoja contra otra, todo el cuerpo sufre. Si el ojo desprecia la mano, la vida se vuelve torpe. Si la mano golpea al pie, el cuerpo cae. Cuando tú atacas a un hermano, no solo lo lastimas a él, lastimas al cuerpo al que tú mismo perteneces, y al final, tú también terminas herido. Por eso, necesitas una práctica espiritual que te mantenga limpio. Un examen del corazón. Pregúntate con valentía, ¿estoy enojado por la santidad de Dios o por mi ego? ¿Estoy defendiendo la gloria de Cristo o mi imagen? ¿Me duele la ofensa a Dios o me duele no ser reconocido? ¿Quiero edificar o quiero ganar? Y luego ora. Señor, dame un corazón suave, arranca la dureza, líbrame de la comparación, líbrame de la necesidad de reconocimiento. Enséñame a honrar a mis hermanos. Hazme guardián de la unidad, que tu amor gobierne mi servicio. Que mi cielo sea santo, limpio y lleno de misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Tú puedes servir con fuego sin quemar a nadie. Puedes tener convicciones sin destruir relaciones. Puedes amar la verdad sin perder el amor. Y cuando tú eliges la humildad, la iglesia se convierte en un lugar de sanidad, no de contienda. Capítulo 10. Disciplina espiritual para vencer la ira.
construir hábitos en vez de solo resistir. Si tú solo intentas controlar la ira cuando ya explotó, vivirás cansado. Estarás siempre apagando incendios, pidiendo perdón después, lamentando palabras después, prometiendo cambios después. Pero Dios te ofrece un camino más sabio. Pasar de manejar la ira cuando aparece a construir fuerza interior antes de que aparezca. Ese es el objetivo de este capítulo. Darte un recorrido real, práctico, para que tu vida sea menos reactiva y más estable. La ira suele bajar cuando tu vida interior está fuerte, cuando duermes lo suficiente, cuando reduces el estrés, cuando tienes momentos de silencio con Dios. Porque no todo enojo es solo espiritual, muchas veces es agotamiento. Un alma cansada se irrita más rápido. Un cuerpo sin descanso responde con más dureza. Una mente saturada explota con más facilidad. Por eso, construir paz también es cuidar tu ritmo de vida. Pero la base más profunda es espiritual. Dios produce dominio propio en ti a través de disciplinas, no para hacerte religioso, sino para hacerte libre. Piensa en estas disciplinas como alimento. Si tú no comes, te debilitas. Si tú no te alimentas espiritualmente, tu interior queda frágil y la ira encuentra terreno fácil. La oración. No solo una oración larga de vez en cuando, sino oraciones cortas y constantes. Hablar con Dios durante el día, antes de responder, antes de entrar a casa, antes de una conversación difícil. La lectura de la palabra. La palabra renueva tu mente, te limpia por dentro, cambia tu manera de interpretar la vida. Cuando la palabra habita en ti, tu reacción cambia porque tu pensamiento cambia. La adoración. Adorar te saca del centro y pone a Dios en el centro. La ira crece cuando el yo se vuelve el rey. La adoración rompe ese trono y trae humildad. El ayuno. Ayunar no es castigo, es entrenamiento. Es decirle a tu cuerpo y a tus impulsos, no gobiernan ustedes, gobierna Dios. Y ese entrenamiento fortalece tu dominio propio. El silencio. El silencio es una medicina para un corazón acelerado. En silencio tú escuchas, en silencio tú procesas, en silencio la ira pierde velocidad. Escribir un diario. Porque cuando tú escribes, tú ordenas, nombras lo que sientes, descubres patrones. Y cuando nombras, tú ya no estás dominado por lo confuso. La gratitud. La gratitud cambia el clima del alma. Un corazón agradecido se irrita menos porque aprende a ver la fidelidad de Dios incluso en días difíciles. Ahora, además de disciplinas, necesitas un pensamiento sustituto. Porque muchas veces la ira estalla porque tu mente repite una frase interior. No me respetan. Siempre me hacen lo mismo. Tengo que ponerlos en su lugar. No puedo permitir esto. Y esas frases son gasolina. Tú necesitas reemplazarlas por una frase espiritual, una frase que te baje la velocidad y te devuelva a Dios. Una frase simple, pero poderosa. Señor, hazme ir más lento. Cuando tú dices eso, estás cortando el impulso. Estás llamando al Espíritu Santo a gobernar el momento. Estás eligiendo respuesta en vez de reacción. La palabra también te recuerda un principio. El fruto del Espíritu incluye dominio propio. Eso significa que no es solo un esfuerzo humano. Es una obra de Dios dentro de ti. Y también te recuerda que la mente se renueva cada día. No una vez, cada día. La renovación es diaria, porque la vida presiona cada día. Por eso tú necesitas una disciplina diaria, una relación diaria, un regreso diario. Mira a Jesús en el desierto. Jesús fue tentado bajo debilidad física, con hambre, con presión, con ataques directos. Y Él no reaccionó según la carne. Él respondió con la palabra de Dios. Eso es clave. Jesús no respondió con impulsos, respondió con verdad. Cuando la tentación vino, Él tenía la palabra dentro. Él la usó como espada. Él mostró que la victoria no se improvisa en la crisis, se prepara en la intimidad. Eso es para ti.
Cuando llegue el momento de presión, tú no vas a inventar calma de la nada. Tú vas a sacar lo que has sembrado. Si siembras palabra, sacarás palabra. Si siembras oración, sacarás oración. Si siembras adoración, sacarás humildad. Si siembras paz, sacarás paz. Y aquí está la imagen final. Es como entrenar músculos. Nadie espera a tener que levantar algo muy pesado para empezar a entrenar. Tú entrenas antes, para que cuando llegue el peso, tu cuerpo se mantenga firme. Así es la ira. Tú entrenas antes, para que cuando llegue la provocación, tu espíritu se mantenga firme. Ahora, un plan práctico de 7 días. No para que todo se resuelva en una semana, sino para que tú empieces un camino claro. Día 1. Observa y anota las situaciones donde más te enojas. ¿Con quién? ¿En qué hora? ¿Qué palabras lo disparan? ¿Qué cansancio lo acompaña? Día 2. Practica la pausa santa. Cuando sientas el fuego, detente, respira lento, ora una frase. Señor, hazme ir más lento. Y luego decide cómo hablar. Día 3. Haz 3 oraciones cortas en el día cuando estés bajo tensión. Por la mañana, a mitad del día, antes de dormir. Señor, guarda mi corazón. Señor, dame paz. Señor, dame dominio propio. Día 4. Escribe lo que necesitas perdonar. No lo adornes. Escríbelo con honestidad y entrégalo a Dios. Día 5. Pide perdón a una persona, una sola, con humildad, sin excusas. Ese paso rompe orgullo y abre sanidad. Día 6. Cambia un hábito que te enciende por uno que te da paz. Menos contenido que irrita, menos conversación tóxica, más silencio, más lectura bíblica, más descanso. Día 7. Adora, da gracias y comprométete a seguir, no con perfección, con fidelidad. Porque Dios honra al que vuelve a intentarlo con un corazón sincero. Tú puedes vencer la ira no solo resistiendo, sino construyendo un interior fuerte, construyendo hábitos santos, construyendo un ritmo de paz. Y mientras tú haces tu parte, el Espíritu Santo hará la suya, formar en ti un corazón más manso, más firme, más libre. Has caminado por un tema que toca lo más humano de tu vida, la ira, y necesitas llevarte un resumen claro en el corazón. La ira no es un enemigo absoluto. La ira puede ser una emoción que aparece como señal, como reacción ante dolor, injusticia, opresión. Pero cuando la ira pierde control, se convierte en una puerta abierta para el pecado. Allí nacen palabras que hieren, decisiones impulsivas, resentimientos que se enquistan, relaciones que se rompen y una paz que se apaga. Por eso, Dios te llama a algo más alto. No a vivir apagando incendios cada semana, sino a vivir con dominio propio, con amor y con paz. Este llamado no es para condenarte, es para levantarte, porque Dios no te creó para ser esclavo de una emoción. Dios te creó para ser hijo, y un hijo puede aprender a responder como su padre. Un hijo puede aprender a caminar con el Espíritu. Un hijo puede aprender a elegir la mansedumbre sin perder firmeza. Un hijo puede aprender a hablar con verdad sin destruir. También has visto que la ira tiene raíces. A veces nace de heridas, a veces de miedos, a veces de orgullo, a veces de cansancio, a veces de comparación. Por eso, el cambio verdadero no se logra solo con fuerza humana. Se logra con un corazón transformado, con disciplina espiritual, con hábitos de paz, con una mente renovada por la palabra, con una vida que aprende a detenerse antes de explotar. Y aquí viene una invitación sencilla, práctica y posible para ti hoy. Tú no necesitas prometer que nunca más te enojarás. No necesitas hacer un juramento que luego te rompe por culpa. Lo que tú necesitas es rendir tu ira a Dios cada vez que aparezca, en el momento real.
cuando sube el fuego, cuando la frase te pica en la lengua, cuando el pecho se aprieta, cuando la mente empieza a acusar. En ese instante, tú puedes hacer una elección distinta. Entregarlo al Señor. Hacer la pausa santa. Respirar lento, orar breve y luego responder paso a paso como Jesús. Porque lo que Dios te pide no es perfección inmediata. Dios te pide dirección. Que cada vez que la ira toque tu puerta, tú aprendas a no abrirle el control de tu vida. Que en lugar de reaccionar, tú respondas. Que en lugar de herir, tú edifiques. Que en lugar de guardar rencor, tú aprendas a perdonar. Que en lugar de buscar venganza, tú confíes en la justicia de Dios. Que en lugar de vivir tenso, tú aprendas a vivir bajo la paz de Cristo. Y termina este camino con esperanza. Dios no solo quiere enseñarte a controlar la ira. Dios quiere sanar la raíz. Quiere tocar lo que está debajo. Quiere transformar tu corazón. Quiere que la paz de Cristo gobierne tu interior de una manera estable. Esa paz no es una emoción pasajera. Es un gobierno, es una presencia, es un refugio. Es la señal de que Dios está formando en ti un carácter nuevo. Oración final. Señor, transfórmame. Dame el fruto del dominio propio. Enséñame a perdonar, a ser suave, a ser tranquilo, que mi vida refleje a Cristo en los momentos de mayor tensión. Amén.